Estas empresas, a las que les interesa el país, auspician 1 + 1 = 3. Si sos corredor inmobiliario, queremos celebrar tus logros. En la comunidad Adrián Mercado nos involucramos en cada paso en el crecimiento de tu negocio. Sumate a la comunidad Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. San Juan, factor de desarrollo de la minería argentina. Séptima Exposición Internacional, el lugar donde hacer negocios. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado, Comercio Exterior. Nos gusta que cumplas tus sueños. ¿Sos corredor inmobiliario? En la comunidad Adrián Mercado somos un equipo de especialistas dispuestos a acompañarte en tu desarrollo profesional. Sumate a la comunidad Adrián Mercado, una empresa íntegramente argentina. Probablemente sean como las galletitas que comías cuando eras chico. Tiernas, sabrosas y sobre todo naturales. Galletitas Tenflor, calidad artesanal. Pedilas en tu negocio de confianza o ingresá en www.tenflor.com.ar. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad, con un mínimo anticipo y amplios planes de financiación, obtené tu casa propia. 4-270-9301 o www.viviendasparaíso.com. Con la más alta calidad, Viviendas Paraíso. ¿Probaste los nuevos snacks de Chill? Papas fritas, palitos, tronquitos de queso, también pastillas de goma. Chill, el nombre del snack. www.chillgolosinas.com.ar o 4215-4149. Bueno, acá estamos de vuelta. Gracias por haber esperado. Les prometí una charla a fondo sobre economía y la vamos a tener exactamente ahora. El momento difícil que atravesamos los argentinos, este momento crítico al que nos ha llevado este gobierno, esto ya no es herencia, esto es torpeza, malicia, poner el nombre que vos quieras, es de origen económico. Sin embargo, recién me discutían y me decían, no, de origen político. Entonces vamos a abrir y le voy a pedir, ¿usted me puede decir cómo se llama? Javier Milei. ¿Y qué hace usted? Soy economista. ¿Su nombre? Diego Giacomini. ¿Qué hace? Soy economista también. Bueno, vamos a tratar de, entonces con Giacomini y Milei, que no son justamente kirchneristas, ni peronistas, ni trotskistas, no tiraron piedras. No. No, yo no sé ni lo que es eso. no. Bueno, entonces, el antecedente más violento de Milei es el arquero de Chacarita. Sí, exactamente. Es lo más cercano a... ¿no? Bueno, a ver, preguntas individuales para que sea ordenado. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Usted maneje. Muy bien. ¿Me puede explicar cómo se llega económicamente a tener 1.2 billones de Levax? Tener atrasado el dólar porque se liquida afuera, porque si no ya estaría más bajo todavía. Lo tendríamos en 8, 10, ¿cuánto? Obviamente con las consecuencias para el aparato productivo exportador. Muy bien. Recorte, recorte y recorte. Gradualismo en el sentido de el mecanismo que eligieron. Y nadie está conforme, ni los trabajadores, ni los empresarios, ni el mundo de la finanza, porque empiezan a ver que posiblemente no puedan cobrar los títulos que han adquirido. ¿Cómo se llega a no estar bien con nadie en economía? O sea, a que nadie diga, yo banco este gobierno. A ver, desde mi punto de vista, el problema arranca con el inicio del gobierno con un mal diagnóstico. El gobierno solamente hizo un diagnóstico precario, parcial, ignoró muchos de los problemas que hacen a la lógica del crecimiento, es decir, porque vos para crecer necesitas capital y entonces ni se pensó en términos del problema de la acumulación física, o sea, la inversión y la necesidad de bajar los impuestos para que haya inversión, no se pensó en los temas de capital humano, no se trató seriamente las cuestiones institucionales, ¿sí? Y la única crearon dos instituciones, o sea, recompusieron el INDEC
y, digamos, volvimos a tener un banco central, pero, digamos, el cual es continuamente atacado desde la jefatura de gabinete o al inicio de la gestión atacado por el propio Prat Gai, ¿sí? Entonces, y, digamos, y en lugar de tratar de corregir la famosa grieta, la ampliaron más. Y lo único que hicieron, digamos, la realidad fue abrir el cepo, ¿sí? Y además lo hicieron mal. ¿Por qué? Porque como Prat Gai negó un problema que se llama sobrante monetario, que es de libro de texto. Si vos tenés tipo de cambio fijo y emitís, perdés reservas. Si vos además metés restricciones cambiarias, esos pesos no salen del sistema y quedan ahí dando vuelta. Eso pasó en el 59, pasó en el 75, cuando te quedaste sin dólares, ¿qué hiciste? Abriste la inflación, te fuiste a fuertes episodios inflacionarios, pasaste 20 a 120 en el primero, de 30 a 180 en el Rodrigazo. En este caso, digamos, la emisión venía a un ritmo del 47% y la bomba de los futuros te la llevaba a 80%. Con lo cual, con un sobrante monetario de las mismas características, nos íbamos a una hiperinflación moderna de 500%. Frente a esa situación donde el irresponsable de Prat Gai niega el problema, hace una comparación con cuando él estaba en la gestión y se olvida que, digamos, había un corralón, o sea, digo, que era más fácil abrir, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese contexto, frente a la cantidad de dinero que sobraba, Sturzenegger sale a probar con una tasa de arbitraje a ver qué pasaba, si sobraba o no sobraba dinero, y en la primera licitación logra absorber 118.000 millones de pesos. Es decir, el tamaño del problema monetario era fenomenal, era descomunal. Como consecuencia de eso, ¿qué hace Sturzenegger? Empieza a sacar plata a mansalva, y eso es lo que vos ves en este stock de Levax parcialmente. Que sería inflación retenida. Exactamente, es esa hiperinflación que se evitó. Hoy el stock de Levax además crece por otros elementos y que tiene que ver también con el problema que vos señalás en el plano cambiario. ¿Qué es lo que pasa? El gobierno no corrige su política fiscal, ¿sí? Porque el déficit financiero sigue siendo el mismo, es decir, ajusta el resultado primario, es más grande. Claro, es más grande, y hasta creció. es un poquito más grande, exactamente. Vos, el déficit financiero de la nación sigue en términos de 7 puntos del PBI. Es decir, todo lo que vos ajustás por el lado del resultado primario se te lo comen los intereses. Pero hay algo más... Eso no es culpa de Cristina ya. No, eso ya no es culpa de Cristina, porque aparte este gobierno decidió la estupidez del gradualismo. Pero mirá esto, Santiago, porque esto es muy importante. Porque, ¿qué pasa? Ese déficit fiscal hace que vos te traigas los dólares. Se los vende, digamos, Caputo se los vende a Sturzenegger. Sturzenegger emite... ¿Quién me dijo usted? Caputo se los vende a Sturzenegger. Me suena a una persona que está muy cerca de ir en cana. Ah, ok. Está cerquita, hay un ruido en Comodoro Pi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que esos pesos no generen inflación, ¿qué hace Sturzenegger? Los tiene que esterilizar y pagar de Levax. Eso tiene, digamos, dos efectos muy, muy perversos. Uno es que el verdadero déficit fiscal no es el que te marca el Estado Nacional de 7 puntos. Le debería sumar el impacto de esas Levax esterilizadas, que son 2 puntos más del PBI. Con lo cual el verdadero déficit son por lo menos 9, ¿sí? Con lo cual estamos frente a un número alarmante. Y después está el problema de la contracara en la competitividad. Muchos miran el problema cambiario, nosotros con el tipo de cambio, o sea, nosotros como consideramos que debería ser libre, no nos metemos en eso. Pero ¿No decimos, es libre? No, sí es libre, pero lo que decimos es otro problema. Que el problema de Argentina no es que en el fondo tenga un problema de competitividad cambiaria, no tiene atrasado el tipo de cambio, tiene muy adelantado los impuestos, tiene muy adelantado el gasto público. Y eso te genera dos problemas. Primero, que te quita competitividad, porque ¿sabes lo que es competitividad? Ganar plata. Y otra cosa más, porque esto lo señalo, porque el señor Marcos Peña ataca, como ahora la actividad se empieza a desacelerar, entonces lo están atacando a Sturzenegger por la tasa de interés. Hay que contarle al señor Marcos Peña, que es un burro, que no sabe nada de economía, que la tasa de interés es un concepto que es independiente que exista el dinero. Tiene que ver con que vos pases tu consumo del presente al futuro, tu producción del presente al futuro, claro, o viceversa. Con lo cual, lo que determina el nivel de la tasa de interés que cuenta es justamente el ahorro y la inversión. Y como el ahorro es bajo, la tasa de interés es alta. ¿Sabés quién es el que desahorra? ¿Sabés quién es el que desahorra? El gobierno. Me deja que le haga una pregunta. Si finalmente el Banco Central cediera a las presiones de la tasa, y en este contexto, ya ahora, acá, en donde estamos parados hoy,
uno le dijera a los tenedores de Levax, bueno, la tasa baja, porque me lo están pidiendo, yo tengo que bajar la tasa, me acaban de pedir, me llamaron recién, me dijeron que bajé la tasa y voy a acceder. Y yo violentamente bajo la tasa, del 28 al 15, al 16, al 12. Lo que propone Prat Guy. ¿Qué pasaría con los tenedores de Levax? Bueno, fíjate que la última licitación bajó muy poquito la tasa y se expandió la cantidad de dinero en 130.000 millones de pesos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que fue lo que recaudó con la primera licitación, según lo que vos me dijiste recién. Claro. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si vos mandás esa cantidad de plata a la calle, digamos, eso no está ahí porque sí. La tasa tiene que guardar un arbitraje con lo que vos ganás en un título en dólar y la expectativa de evaluación. Si vos bajás violentamente la tasa, te vas a... Bueno, listo, ¿y qué vas a hacer? Vas a comprar verdes. Va a saltar el tipo de cambio y detrás del salto del tipo de cambio, como sobran los pesos, va a aumentar el nivel general de precios, se va a acelerar la inflación y vas a terminar en el mismo lugar. Y eso no, pero aparte... O peor. No, peor. Mucho peor, porque ¿sabes Mucho lo que peor. pasa? Cuando te salta el tipo de cambio, porque, a ver, este salto del tipo de cambio se da además con caída de la demanda de dinero, que es algo inflacionario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese contexto, reforzando lo que está diciendo Diego? ¿Sabes qué? Te va a saltar el precio de los alimentos. Lo que dijimos hace un rato. Y los que más sufren ese movimiento son las clases sociales que están abajo de la pirámide, que son las que más sufrieron la errónea salida del cepo de Prat Guy. Porque si vos mirás la performance del consumo y lo dividís por clases sociales, obviamente los que más sintieron el impacto, que esto lo tenemos muy bien medido, el índice de frustración Giacomini-Milei, es las clases sociales que están abajo de la pirámide. Acá el problema es la estrategia, la falta de diagnóstico y la estrategia del gradualismo, que si querés podemos hablar Ahora nos metemos muy claramente con eso. Pero quiero marcar un punto para que la gente entienda, para que el que nos está siguiendo en este momento entienda. Las Levax podrían ser, para decirlo en términos populares, la morfina de este gobierno. O sea, todo lo arreglaban las Levax. Seguí. Sí, pero eso no puede ser eterno. Como la morfina, que afecta a los pulmones. Como la morfina, o sea, a ver, había alguien que era el Banco Central que dice, mira, yo con esto te soluciono el conflicto inicial. Te compro tiempo, se llama. Ahora, pareciera que el gobierno la única receta que encontró para frenar todo fue seguir inflando el paquete de Levax. Bueno, no, te corrijo ahí. A ver. Como decía Javier muy acertadamente, las Levax en un principio compraban tiempo para que el gobierno atacara a la madre de todos los problemas y solucionara el problema de fondo que no deja crecer a la economía, que es el problema fiscal. Entonces, si se solucionaba el problema fiscal, las Levax se iban a ir desarmando con el tiempo. Contra demanda de dinero, porque empezabas a crecer. Clarísimo. Exactamente. ¿Qué muestra? Dame lo que tenés ahorrado que lo necesito. ¿Qué muestra un stock de Levax que ha crecido más del 65% en el último año y promedia los 1.2 billones? Lo que muestra es que el problema fiscal, en lugar de solucionarse, se agravó. Y acá vamos a lo del fondo, si me permitís, si te interesa. Por supuesto, le interesa a la gente. El gobierno subió pensando que no iba a ganar las elecciones. Entonces, ¿Me repite el título? ¿Cómo fue? el gobierno en el 2015 ¿Pensó que perdía? originalmente se sorprende cuando se alza con la victoria. Sería algo así como, ganamos. Exacto. Ok. Entonces no tenía un plan económico fiscal acabado. La prueba es que asumen en diciembre de 2015 y no subió con un presupuesto 2016 hecho por ellos mismos, presentado al Congreso. Diga, y vótenlo. Porque, a ver, si el principal problema es lo fiscal y vos tenés que arreglar lo fiscal, tendrías que haber presentado inmediatamente un proyecto de presupuesto 2016 hecho por el equipo económico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vos mirás, hay un error de diagnóstico, porque suben sin un programa fiscal y después se equivocan porque no toman en cuenta la gravedad. Y dicen, vamos por el gradualismo. Con Javier, los dos juntos, escribimos 2 libros, Maquinita, Infleta y Libre Valuta, y ahora otra vez Sopa, donde mostrábamos claramente que esto iba a pasar. Lo que pasó el jueves pasado y el lunes, la variable clave es la violencia. La violencia dentro del recinto, la violencia afuera en las calles. Y esa violencia es hija
de la falta de un programa económico consistente. ¿Por qué es hija de eso? Porque el gradualismo es el arte, o termina siendo el arte, de no alcanzar nunca los resultados buscados y siempre dar o terminar dando malas noticias. Y hay un gráfico que lo muestra muy sencillo. Cuando se va Axel Kicillof en el 2015, vos tenías unos subsidios económicos que eran 4.3% del PBI y un déficit primario que era 4 del PBI. ¿Esto qué quiere decir? Que vos, eliminando todos los subsidios, convergías inmediatamente al equilibrio fiscal primario. Hoy en día, después de 2 años de gradualismo, tenés déficit fiscal primario de 4.2, o sea, más grande que el recibido, y subsidios económicos de 2.0. O sea, los subsidios no son ni la mitad del déficit, después de haber aumentado las tarifas 400%. ¿Qué mejor prueba que del fracaso del gradualismo que esto? Y el problema, ¿sabes cuál es? Que para cada cosa hay un momento. Y el momento del shock que iba a permitirnos crecer era a final del 2015, principio de 2016. Ahora ese momento ya pasó. Mirá, ahora, déjame que te pregunte algo, Milei. Porque quiero hacer una cosa que complementa ahora lo de él, vuelvo. pero es en la misma línea. Te pido un segundito, por favor. Mirá esto. Suponete que le crees a estos payasos del gradualismo que salieron por las redes a torear a los que pensamos distinto, algunos con cargos públicos, ¿no? ¿Se puede pensar distinto sin que te agredan? A ver, yo digamos... O sea, ¿hay espacio para decir yo opino distinto sin que te salten los trolls a decirte barbaridades? Cuando no son pagos, sí. Claro, sí, claro, sí. Exacto. Si lo pagás con mis impuestos, no, ¿sí? O si echás profesores universitarios porque piensan distinto en una universidad, eso también está mal. Pero suponete lo siguiente, fíjate esto, Santiago... ¿Eso pasó? Sí, eso pasó en la Universidad de Torcuato Di Tella, que acaban de echar al director de la maestría en finanzas, al profesor Germán Fermo. Brillante profesor. Brillante, profesional, con prestigio internacional, pero claro, como criticó, digamos, hay gente muy afín en el gobierno, en la universidad, ejemplo, Levi Cellati, ¿no? Entonces les molesta, porque es uno de los que salió a enarbolar las banderas del gradualismo. Es más, la Universidad Torcuato Di Tella provee de policy makers al gobierno. Exacto. ¿Pero qué es kirchnerista este señor? ¿Quién? Es muy liberal. No, es muy liberal. No, el problema es que es liberal. Porque hay que decirlo, este gobierno de liberal no tiene nada. Guarda, y la prueba es esto. Porque ser liberal no es solamente en lo económico, ser liberal es en todo ámbito. El filosófico, el moral, el económico. Pero digo, te vuelvo sobre el tema del gradualismo, porque esto me parece muy importante. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso. Vos mirá esto, Santiago. Se supone que no pueden hacer shock porque, digamos, tienen estos problemas que saltan cuando hacen... Eso tendría que ser justamente el leitmotiv por lo cual, digamos, tendrías que ir al hueso, por decirlo de alguna manera. Pero mirá esto, suponete que si yo cada vez que trate de ajustar un punto del PBI me voy a tener que comer todos los años este problema. Vos sabés que para que la estrategia gradualista del gobierno alcance a un buen puerto, tendría que estar haciendo estos ajustes durante 10 años. Y eso se tendría que dar en un contexto donde se valida la tasa de crecimiento que ellos creen, se validan las tasas de interés que ellos creen y que alguien va a estar dispuesto a financiar una relación deuda-producto de cerca de 80% del PBI. ¿Sabes qué? A mí me dice que esto no cierra. ¿Qué te dice esto? ¿Que no? No cierra. No cierra. Yo te lo pongo en números. En números. En el 2000, vamos... Poneme el grafo, No cierra, dice Milei. Yo pongo en números lo que dice Javier. Mira, vamos a las 3 variables más grandes macroeconómicas y sus metas o los deseos de los policy makers. Tenemos que planteaban crecer 3,5% todos los años. Mira, en el 2017 la variación del PBI será positiva en más 2,8. La economía no tiene de dónde agarrarse para ser más dinámica en el 2018, sino todo lo contrario, porque no tiene el rebote del año negativo previo, porque
va a tener... No te podés comparar contra... Claro, contra el número horrible. Va a tener un nivel de inversión del 17% en términos del PBI, en el mejor de los casos, cuando la región tiene un nivel de inversión del 22%. ¿Qué quiero decir? Estás 5 puntos por debajo de lo que necesitas de inversión como mínimo. ¿Y por qué? Porque, como decía Javier antes, el ahorro en Argentina es 16% del PBI. ¿Por qué? Porque el Estado desahorra el nacional solo menos 17%. Entonces, si el PBI varía 2.8 en 2017, 2.3 en 2018, y ponele que quiere... pero que mucho de eso tiene efecto arrastre estadístico, ¿no? Hay que aclarar, porque, digamos, esto te deja un arrastre estadístico, digamos, cuando vos venís así y si te frenás acá y seguís ahí, eso te genera arrastre estadístico, se llama. Eso es 1.2. Aguántame a lo que... Pero quiero redondear los numeritos, no me cortes el número por el medio. Cerrame eso. Y 2.0 forzando la máquina con el anabólico de la deuda en el 2019, que yo te aseguro que es un escenario que el gobierno compra sin dudar, el PBI per cápita, cuando termina el mandato de Macri en el 2019, está en el mismo lugar que lo heredaron de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué te quiero decir? Hay 0 de crecimiento económico punta a punta en todo este... Cero en este mandato. ¿Por qué? Porque el PBI per cápita no crece nada. O sea, primer gran variable del mandato, 0% de crecimiento. Déjenme que les muestro algo. Nos vamos a meter con una opinión económica que quiero que ustedes escuchen. A ver, le pido al director que me busque lo de Pablo, porque no encuentro un solo economista que me diga que el gobierno está acertado. No tengo un economista donde yo pararme desde la izquierda, porque a este programa vienen todos, aclarémosle a la gente que acá pues, vienen y pueden venir absolutamente todos, y nos encantaría que venga alguien del oficialismo, ¿no? O sea, a sostener frente a otros invitados su política. Porque hasta acá es el autismo del gobierno, que frente a la crítica guarda silencio y emite WhatsApps, ¿no? O sea, y el WhatsApp no es tampoco para hablar de economía, es para hablar de gastronomía, es para hablar del tiempo, para hablar de turismo, como si nosotros fuéramos una manga de idiotas que desconocemos la realidad solo porque ellos la niegan. Decía esto de Pablo, a ver si sirve para abrir una segunda parte del debate. Les voy a preguntar cómo hacemos para no ser gradualistas sin afectar a la gente. ¿Cómo hacemos para implementar un mecanismo de shock que no termine siendo nocivo para la gente? Hasta acá el gobierno eligió castigar a la gente para pagar tasa de interés. Y usó la plata que pidió para cualquier cosa menos para crecer, para gastos corrientes. O sea, una catástrofe. El kiosquero sabe que no se pide plata para pagar sueldos. Mirá lo que decía de Pablo. Argentina no tiene plan A, no jodamos. Pero después no tenía plan B1, B1 a 4. Es una combinación complicada. De vuelta, es un país de ejecutores chambones. Y fiscales severísimos. ¿Viste cuando pasa algo? ¿Vos viste a muchos colegas nuestros? Porque tengo mi parte, digamos, periodística. ¿Vos viste? Pará, flaco, ¿de qué hablas? ¿Vos sabés lo difícil que es llevar adelante algo en la Argentina? Ahora, así como vamos, chocamos. El presidente de la Nación el otro día dijo exactamente lo mismo. Con lo cual yo dije, bueno, en la foto ya estamos de acuerdo. Ahora vamos a discutir, digamos así, la película. Ahora, de afuera del gobierno, yo no pertenezco, de afuera del gobierno, yo miro a las autoridades, miro a la oposición, miro a todos los que tienen que tomar decisiones, yo no veo sustos proporcionales al tamaño del problema que estamos diciendo. ¿Cuánto me toca asustar? Digamos, yo voy al médico y me doy cuenta y le pregunto al médico, ¿cuánto de grave? ¿Cuánto me asusto? Los primeros que se tienen que asustar son los tipos que tienen que tomar decisiones. La inflación no está bajando. No está bajando. Cuando vos ves funcionarios que te dicen, no, la inflación núcleo, fíjate, el problema es que la tercera semana la zanahoria, después la otra, siempre hay la zapatilla, después... Vos mirás el gráfico y la verdad que no. El grueso de las inversiones las hacemos los argentinos. Tenés que bajarnos los pantalones para que venga un extranjero acá a poner una pizzería. La verdad es que no es negocio. Bueno, le agradecemos mucho a Infobae este material que nos sirve de disparador. Alguien me dijo que existe un término en latín que define este gobierno, que es, me lo escriben acá, ab baculum, que quiere decir solo la razón de la fuerza, la no razón. Lo dice de Pablo, y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿está equivocado de Pablo? Dijo chocamos. Mira, yo te lo voy a decir algo. Vos me tenés traqueado a mí, yo digo, esto ya lo vengo señalando, y siempre digo, mirá,
te lo dice Milei, puedes decir, es un liberalote. Te lo dice Spert, es un liberalote. Te lo dice Giacomini, es un liberalote. Si te lo dice De Pablo, que es súper moderado, estamos en el horno. Segundo elemento, si hay alguien que ha estudiado la historia económica argentina en profundidad, es De Pablo. Él reportó a todos los ministros desde la mitad del siglo para acá, a todos y a todos los presidentes del Banco Central. Con lo cual la historia la conoce y te dice que todos los programas de shock en Argentina, salvo el del 59, del 52 para adelante, fueron todos expansivos. Y todos los programas gradualistas, todos terminaron mal. Con lo cual, digamos, hay un problema de índole empírica. Y después, digamos, a mí lo que me parece, digamos, vos de última podés coincidir, no coincidir, podés debatir, todo lo que quieras. Ahora, lo que no puede hacer el gobierno es crear falsos dilemas. ¿No? Falso dilema, miente. Claro, falsos dilemas. Porque pero miente, entonces, claro, usemos palabras comprensibles, miente. Claro, entonces, por ejemplo, vos tenés personas como Eduardo Amadeo, digamos, o como... ¿Sabe algo de economía, Amadeo? Bueno, es economista, pero es keynesiano, por eso no sabe. O lo tenés al señor Fernando Iglesias agrediendo a los que piensan distinto. Entonces, fíjate que te plantean falsos dilemas porque te dicen, ustedes no proponen nada, primero. O sea, primero, digo, nosotros no estamos en el gobierno, entonces con lo cual, digamos, en principio no tendría por qué estar proponiendo. Pero eso además es falso. Nosotros hacemos propuestas y cuando hacemos las propuestas, como no les gustan las propuestas que hacemos... Te echan de la universidad. Bueno, por ejemplo, sí. Claro. O cosas por el estilo, ¿entendés? Dice, no, porque vos querés castigar a los pobres. Y eso es mentira. En realidad ellos se esconden atrás de los vulnerables para mantener sus privilegios. Fíjate que nosotros hicimos una propuesta de ajuste fiscal, de shock, y sin dañar el tejido social. Espera que le explicamos a la gente. Una propuesta de shock, sí, no gradual, pero que no le tocaba o no le hacía daño a los más vulnerables. Exactamente. ¿Cómo es? A ver, primer punto, lo que nosotros decíamos es eliminar de cuajo los subsidios económicos. De cuajo, ¿sí? En ese momento eran 4.3 del PBI, hoy son 2.8, ¿sí? A ver, ¿qué era lo que decíamos? Vos lo podías hacer de shock y bien, no gradual y mal como lo hizo Aranguren. Porque nosotros ¿qué decíamos? Vos podés cambiar el plazo de concesión, vos podés reprogramar las inversiones, vos podés cambiar el mix de financiamiento, podés bajar los impuestos futuros. Negociar. Claro, todo eso que hace le da valor al contrato. Entonces lo último que tocas es el precio. La tarifa. Claro, fíjate que Aranguren... Esperá, le explicamos eso bien a la gente, espera. Vamos a detenernos así, el que nos está siguiendo en este momento y no te puede seguir en la velocidad, se lo frenamos. ¿Cómo hacemos para no trasladar 400% de aumento a la tarifa? Que dentro de un plazo determinado estás obligado a hacerlo porque fenece en determinado momento y vos estás cambiando las reglas de juego. Entonces, ustedes lo que dicen es renegociemos el contrato para no afectar tanto la tarifa. Exacto. Todo el negocio. Todo el negocio. Entonces, espera, porque esto se parece, si yo no entiendo mal, para que la gente entienda, a lo que hizo Néstor Kirchner con la deuda. O sea, tenemos este problema en este plazo, lo renegociamos completo, porque yo así no puedo seguir y vos tampoco, replanteamos la regla de juego y que la gente pague lo menos posible el costo de esta renegociación como salida. O sea, en vez de 400% al bolsillo de la gente, te cambio un pedazo por más contrato, por mejores condiciones. Exacto. O sea y había que mirar concesionaria por concesionaria, empresa por empresa. Una por una. Sector por sector. Una renegociación global con los sectores de las privatizaciones. Exacto. Y esto no hubiera significado 400% en el bolsillo de la gente. Mirá, esto es más fuerte todavía. Porque Aranguren lo subió 400% el primer año, o sea, multiplicó por 5, y lo hizo mal porque además lo hizo gradual. Nosotros lo hacíamos de shock, ¿y sabes cuánto subía en el primer año? 100%. ¿Cuánto? 100%. ¿100%? Sí, y eliminabas de cuajo los subsidios económicos. Primer punto. Segundo punto de nuestra propuesta. Mirá, ¿ustedes entendieron lo que acaban de decir ellos? Lo que está diciendo Milei es que el incremento, sin ser gradual, pero planteándolo desde la renegociación de las pautas integral, hubiera significado un aumento del 100 contra el 400 de Aranguren. Claro, y además dejó el problema porque no lo arregló. Por supuesto, sigue hoy. Sigue. Es más, y los subsidios que están sin tocar duelen mucho. Nadie lo dice porque son los de transporte mayoritariamente. Claro. Y si el tipo de cambio llega a saltar, los subsidios vuelven a subir. Entonces, guarda.
Bien. Seguimos, segunda medida. Claro, fíjate que en ese momento eso hubiera sido 4.3 del PBI, hoy es 2.8. La segunda medida que nosotros vamos de cuajo también es la eliminación de cuajo de la obra pública, que es un gastadero de guita y es una oda a la Usted porque no corrupción. tiene primos con constructora. Bueno, Usted así cualquiera. La obra Milei. pública es plan político, plan electoral. Claro, bueno, pero por eso Sobre usted no todo tiene en el parientes. conurbano. Claro. O sea, a ver, usted acaba de decir, sobre todo en el conurbano, la discusión, y ahora después los voy a meter en este quilombo, la discusión por la cual llegamos en este estado de violencia a fin de año, previo a Navidad, Año Nuevo, es por transferirle 40.000 millones a la señora Vidal. A la señora Vidal. Que es muy socialmente comprometida, pero parece que para que recibir plata no le importa Y meterle la mano en 60.000 en el 2019, que es el año electoral. O sea, que no le importa meterle la mano en el bolsillo O sea, a los está aumentando un jubilados. 50% en el 2019 en números redondos. O sea, no estoy equivocado. Discutimos, tiramos bala de goma, salimos a la calle, crisis, pero no era para fortificar el sistema jubilatorio. No, es para fortificar el proyecto político de Vidal. Sígame con el segundo punto. Fíjate esto, lo otro que nosotros decimos es eliminar de cuajo la obra pública. Concretamente, nosotros proponemos un sistema de iniciativa privada a la chilena, donde las empresas se presentan a hacer una obra con un contrato de construir, operar y transferir, con lo cual la obra al final de la concesión queda en manos del Estado, y que el Estado brinde garantías para que se financie barato y así vos podés hacer obras de infraestructura grande. Y a eso le agregamos algunas cosas que desarrollaron los peruanos y los suizos para que esas garantías no se ejecuten nunca. Eso te permitiría hoy, por ejemplo, ahorrar 2.3. Y otra cosa que también nosotros propusimos es justamente eliminar las transferencias discrecionales a provincias, ¿sí? Que vos sabés cómo se usa. Fíjate que ahí vos tenés 6 puntos del PBI y no tocaste ni los subsidios sociales, ni tocaste tampoco a los empleados públicos. Y vos fíjate esto, además nosotros también, digamos, tenemos el diagnóstico que el sistema previsional está quebrado, lo tenés que encapsular, lo tenés que arreglar, no la payasada que hizo el gobierno, y eso es como que podrías haber hecho un ajuste equivalente a 3 puntos del PBI. Quiere decir que vos ahí tenías 9 puntos para bajar impuestos sobre la oferta. ¿Para qué? Para que la economía empiece a crecer. Cuando la economía empieza a crecer y vos bajaste impuestos al trabajo, ¿qué pasa? Vas a empezar a contratar gente en el sector privado. Ahí aplicas un retiro voluntario financiado con el BID o el Banco Mundial. ¿Qué pasa? Una persona que Transferís. está... Claro, pero fíjate ¿por qué funciona? Porque mientras que el privado está tomando gente, está saliendo a buscar gente, vos al del sector público le estás dando plata. Entonces, digamos, recibe la plata y además tiene otro trabajo. Tiene un incentivo para mudarse. Claro, entonces eso te permitiría, nosotros esto lo tenemos simulado, la economía hubiera estado creciendo a niveles del 9%, eso te permitía crear mucho empleo, pasar empleados públicos al sector privado, con lo cual además llevabas en un plazo de, no sé, pero te diría de 5 años por lo menos a la mitad la cantidad de empleados públicos sin que tengas un desastre de desempleo, pero como si todo esto fuera poco, además también hubieras bajado los subsidios sociales, porque vas a tener muchos menos pobres. Entonces vos fíjate cómo podrías haber hecho la cosa inteligentemente. Un círculo virtuoso. Claro, y además, como lo hacías de shock y lo hacías en esta lógica, ibas a encontrar el financiamiento que este gobierno, en lugar de usarlo para hacer reformas en serio, lo usó para patinárselo en la política. Ahora me meto con eso, le voy a dejar una pregunta, me voy a ir a un móvil y le dejo una pregunta inmediata para la vuelta, son 3 minutos que voy a irme a Córdoba un segundito. La pregunta con la que vuelvo es, ¿por qué un inversor extranjero tendría que venir hoy a la Argentina en estas condiciones? Ok, dale. Ya vengo con ustedes.